Ok, y aquí tenemos el ejemplo número 1 del circuito paralelo. Dice, para el circuito mostrado calcular la resistencia total o equivalente en el circuito, la intensidad de corriente en cada resistencia y la intensidad total. Aquí está mi circuito. Tengo una fuente de voltaje, una batería de 18 volts, una resistencia R1 de 3 ohms, R2 de 6 ohms y R3 de 7 ohms. Y están conectadas en paralelo. Voy a utilizar o voy a seguir utilizando la ley de Ohm. Ajá, por ejemplo, para la corriente, pues va a ser voltaje. Ahora, para sacar la corriente en cada una, va a ser voltaje de cada resistencia entre su resistencia. Pero primero vamos a anotar los datos. B total o B1 o B del circuito, el voltaje es igual a 18 volts. ¿Están de acuerdo? La resistencia R1 son 3 ohms, R2 6 ohms y R3 7 ohms. Esos son mis datos. Aquí está la fórmula para sacar la resistencia equivalente o la resistencia total. Si quieren, primero la calculamos y ya después pasamos a sacar las corrientes de cada uno y la corriente total, que es la suma de todas. Para sacar la resistencia total, voy a utilizar esta fórmula. Observen. La R total sería, en este caso, igual a 1 entre la suma de las fracciones o la suma de 1 entre R1. ¿Cuánto es 1 entre R? ¿Cuánto vale R1? Vale 3 ohms, ¿no? Entonces aquí sería 1 entre 3 ohms. Más abajo, son suma de fracciones, más 1 entre R2. ¿Cuánto vale R2? 1 entre 6 ohms. Ahí está. Más 1 entre R3, que sería 1 entre 7 ohms. Primero sumo lo de abajo y luego ya lo divido 1 entre eso que me dio de abajo. Lo pueden hacer en fracción si quieren o en decimal, también funciona. O sea, 1/3 más 1/6, también funciona con decimal, ¿eh? Más 1/7, ¿no? Pero también en fracción, eso me da 9/14. Y puedo dividir 1 entre 9/14 sin el valor. Por lo tanto, R total, ¿a cuánto va a ser igual? Si yo divido 1 entre 9, me va a dar 1.5, ¿no? 1 entre 9/14. 1.5, ¿sí le sale? 1.5 ohms. Ahí está. ¿Sí o no? Entonces, 1.5 ohms me queda. Ay, ¿dónde está el de ohms? Se me perdió. En los símbolos. Ahí está, 1.5 ohms. Ya tengo la resistencia total. Si yo, en este caso, dibujara el circuito equivalente, tendría una resistencia con mi batería, porque esta resistencia total es el resultado de estas tres en paralelo, que ya lo sacamos. Entonces tendría pues mi batería aquí de 18 volts con una resistencia en paralelo. Aquí estaría la resistencia en paralelo. Entonces, ¿cómo la tendría el circuito equivalente? Sería este, ¿no? Una resistencia total de, esta sería R total de 1.5 ohms. ¿Sí le salió eso o no? 1.5 ohms. Y esta sería mi batería de 18 volts. Ese es el circuito equivalente. Ahora voy a sacar, en este caso,
Voy a sacar ahora el voltaje total, ya lo tengo, fíjense. El voltaje total yo lo tengo porque es la batería. Entonces el voltaje es igual para R1, para R2 y para R3. ¿Sí me escuchan? Se cortó un poquito, creo que la llamada, pero está... Sí, maestro. Ok, entonces el voltaje total va a ser igual a el voltaje que hay en R1. El voltaje total es igual al voltaje que hay en R1. Es igual al voltaje que hay en R2. Ese es el mismo el voltaje ahora en paralelo. Y es igual al voltaje que hay en R3. Ajá. Por lo tanto, el voltaje en R1, perdón, el voltaje en R1 va a ser igual a 18 volts. ¿Están de acuerdo? Igual a 18 volts. El voltaje en R2, pues también son 18 volts. Y el voltaje en R3, pues también son 18 volts, ¿no? Es el mismo para las tres. Ya tengo los voltajes, ahora voy a sacar las corrientes. Las corrientes es voltaje entre resistencia, entonces la corriente en R1 va a ser el voltaje en R1 sobre la resistencia R1. Voltaje siempre es, digo, corriente siempre es voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto es el voltaje en R1? Aquí está. 18 volts entre, ¿cuánto vale R1? 3 ohms. Ahí está, 3 ohms. ¿Cuánto es esto? Váyanlo sacando. Luego la corriente en R2, igual. Voltaje en R2, esto es lo que me están pidiendo. Y ahorita la total la vamos a sacar sumando estas corrientes. Voltaje en R2 sobre resistencia de R2. 18 volts entre 6 ohms, que es la resistencia de R2. Y corriente en R3. Voltaje en R3, que sigue siendo otra vez 18 volts, entre la resistencia entre 7 ohms. Entre 7 ohms. ¿Cuánto da en el primero? 6. 6 Sí. volts. ¿No? 6. 6 amperes. En el segundo, 3 amperes. Y en el tercero, 2.5 amperes. 2.5 amperes. Ahí está. Muy bien, pues ahora la corriente total es la suma de estas tres. Entonces las corrientes son diferentes, los voltajes son iguales. Perdón. La corriente total sería igual a la suma de estas tres. Sería corriente en R1, que sería 6 amperes, más la corriente en R2, que serían 3 amperes, más la corriente en R3, que serían 2.5 amperes. ¿Cuánto da eso? 11.5, ¿no? 11.5 amperes. Esta es la corriente total. ¿Qué sería la corriente que circula en este circuito? La corriente total. Voltaje total. Resistencia total y corriente total. ¿Por qué es diferente la corriente? La corriente ahora es diferente, los voltajes son iguales. Aquí está. ¿Por qué es diferente la corriente? Ah, porque un cachito se va por aquí, por esta resistencia, otras se van por los caminitos, se divide la corriente. Esta se va por aquí. Y la tercera se va por el otro caminito, ¿no? Aquí se divide la corriente, por eso son diferentes. Y los voltajes son iguales. Ahora, después al final se vuelven a juntar aquí y la corriente total es la suma de estas tres. Aquí me da otra vez la corriente total. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas de este? Yo, maestro. Ok. Entonces, la corriente se separa, pero al momento de dar la vuelta otra vez, de llegar al punto de inicio, Se vuelve a vuelve juntar aquí. a los 18 volts.
No, una cosa es el voltaje, la fuente, y otra cosa es la corriente. El voltaje es la batería. La corriente es el flujo de electrones que se va por el cablecito. Se divide aquí por estos caminitos. Y aquí se vuelve a juntar y aquí regresa la corriente total. El voltaje es este. La Ah, corriente ya. es la que va por dentro. Sí, perdón, lo Entonces, confundí. por eso la sumamos. Por eso la sumamos, porque si sumamos esas tres corrientes nos da la corriente total. Y aquí el voltaje es el mismo. 18 volts para R1, 18 volts para R2 y 18 volts para R3. Y las corrientes son diferentes. Y la resistencia se calcula así con esta formulita para la resistencia total, el circuito equivalente. Vamos de una vez al segundo ejemplo. Aquí está. Dice, para el circuito mostrado calcular la resistencia total o equivalente en el circuito, el voltaje en el circuito y la intensidad de corriente en cada resistencia. Y ahora nos dan la corriente total, aquí está arriba, igual a 16 amperes. No nos dan el voltaje de la batería, no sabemos, lo vamos a calcular. R1, 5 ohms, R2, 8 ohms, R3, 9 ohms. Entonces, esos son nuestros datos, ¿no? Aquí. Tengo la corriente total, 16 amperes. R1, 5 ohms, R2, 8 ohms, R3, 9 ohms. Ahí está los datos, ¿no? Ahora, ¿cómo saco la resistencia total? Otra vez, pues voy a usar la misma fórmula. Voy a poner aquí 1 entre 1 sobre R1, que son 5 ohms, más 1 entre R2, que son 8 ohms, más 1 entre R3, que son 9 ohms. Y eso, lo de abajo me puede dar en decimal, lo puedo poner aquí. Y si yo divido ahora 1 entre ese valor de abajo es la suma de estas fracciones, ¿eh? Para que lo chequen. Revísenlo y debe de salir eso. La resistencia total es dividir ahora 1 entre 0.4361 y la resistencia me da 2.28 ohms. ¿Vale? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí van hasta aquí? Esta es la resistencia total. Estamos sacando apenas la resistencia total. Si yo dibujara el circuito equivalente, tendría ahora pues una batería, pero aquí todavía no sé cuánto vale la batería. Ahorita la vamos a sacar. El voltaje. Entonces aquí, por ejemplo, tendría esta con una resistencia equivalente que vale 2.28 ohms. Aquí se une. Ahí está. Este es R total, que vale 2.28 ohms. Y tengo la corriente total, ahora nada más. La corriente total son 16 amperes. Entonces, si tengo la resistencia total y la corriente total, puedo sacar el voltaje total. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se saca el voltaje? Ah, pues según la ley de Ohm, el voltaje, vamos a llamarle voltaje total, sería corriente total o corriente por resistencia, que es lo mismo. Corriente total por resistencia total. Ya las tengo, ¿están de acuerdo? El voltaje es corriente por resistencia. En este caso sería corriente total por resistencia total. Entonces, en este caso sería, ¿cuánto es la corriente total? Ay, el voltaje. ¿Cuánto es la corriente total? Ahí está arriba, jóvenes. ¿Corriente total? Esta que dice IP. Aquí está como 16 amperes.
16 amperes por la resistencia total la acabamos de sacar aquí arriba. 2.28. 2.28 ohms. ¿Sale? Nos da 36.48. ¿Cuánto? 36 36.48 volts. Ok. Entonces, como el voltaje total es igual al voltaje que hay en R1, eso es una característica del circuito paralelo, voltaje en R1, es igual al voltaje en R2 y es igual al voltaje en R3. Entonces ya tengo los voltajes, ¿no? En cada resistencia, que son 36.48. El voltaje en R1 sería 36.48 volts. El voltaje en R2 sería 36.48 volts. Y el voltaje en R3 sería 36.48 volts. Como es paralelo, por eso son iguales. Ahí está. Me faltan las corrientes. La corriente en R1, la corriente en R2 y la corriente en R3. Para comprobar que estoy bien, si la sumo me debe dar la corriente total, 16 amperes. Entonces, ¿cómo saco la corriente en R1? Corriente en R1 va a ser igual a voltaje en R1, que ahí lo tengo, 36.48 volts, entre la resistencia R1. ¿Cuánto vale R1? 5 ohms, y así encuentro la corriente en R1. Para corriente R2 le hago igual. Voltaje en R2 36.48 volts entre, ¿cuánto vale R2? 8 ohms, ¿no? Sí. Vayan haciéndolas y las anotan y ahorita me las dicen. Y la corriente en R3, voltaje en R3, que sería 36.48, se lo acabo de poner ahí arriba, entre la resistencia R3, que serían 9 ohms. ¿Cuánto sale en el primero? 7.29. 7.29 amperes. Recuerden, corriente en amperes, voltaje en volts, resistencia en ohms. En el segundo, 4.56 amperes. 0.56 amperes. Y en el tercero, 4.05 amperes. ok. Ahora, para comprobar que estoy bien, estas son las tres corrientes. Son diferentes, el voltaje son los mismos, aquí están. Para R1, R2 y R3. Para comprobar que estoy bien, si yo sumo esas tres corrientes, pues me debe dar aproximadamente igual a 16 amperes, que es la corriente total que me dieron. Entonces, a ver, vamos a sumar, que sería 7.28 amperes más 4.56 amperes más 4.05 amperes. ¿A qué es igual? A 15.9 volts. 15.9 volts. Entonces sí es aproximado, ¿no? Vamos a poner el símbolo de que es aproximado a 16. Más bien aquí era igual. Aquí, y aquí es aproximado a 16 amperes. Entonces estamos bien, porque esa corriente es la corriente que me dieron la total al inicio del problema. Entonces quiere decir que esta resistencia es muy aproximada a 16 amperes, la corriente total. ¿Ok? Así quedaría este ejemplo de resistencia en paralelo. El voltaje aquí total ya lo sacamos, ¿no? 36. El voltaje total con este circuito. Igual a 36.48 volts. 48 volts. Escribo medio feo ahí. Voy a dejar de grabar ya.
para dudas, preguntas.